No, no es mentira. No es fake news. No es una distorsión. No es falso. Es real. La edad para recibir pensiones, las pensiones de López Obrador para adultos mayores, sí aumentó de 65 a 68 años. Y no parece mucho, sin embargo, esto ha desatado realmente el enojo en las redes sociales, por lo que me he dado cuenta. Les voy a explicar por qué finalmente se está registrando esta decisión. Es una cuestión financiera. Sin embargo, también debe reconocerse que mucha gente se encuentra pues medio decepcionada porque sí ven que esta sería la primera promesa incumplida de López Obrador. Y bueno, todo esto viene a cuento precisamente por un tema, y vale la pena hablar de las pensiones de López Obrador, cuáles son sus beneficios, pero también obviamente este tema de la edad, con lo que dijo Ursúa, porque fue Ursúa, este señor, el que señaló esta semana que acaba de terminar o que está terminando, que había habido una modificación en la edad para recibir pensiones, ¿no? Porque ahorita las pensiones de Peña Nieto se entregan a partir de los 65 años. Las pensiones de Calderón se entregaban a partir de los 70 años y las pensiones de López Obrador en la Ciudad de México se entregaban a partir de los 65 años. Así están, más o menos. Entonces, Carlos Ursúa señaló que en una entrevista que van a ser, incluso él no dijo que iba a subir de 65 a 68, sino dije, van a ser más de 68 años, van a recibir las pensiones los adultos mayores de México, mexicanos. Entonces, esto sí, ciertamente, no es lo que había prometido López Obrador en campaña. Él, si bien no había dicho realmente una edad, pero él lo que prometía era que se iba a duplicar la pensión, te dan como 550, ahora van a ser 1100, más o menos, mensuales, y que iba a ser verdaderamente universal. Pero realmente nunca dijo que se iba a subir de 65 a 68 años. Pero ahora sí se dice esto, se ajustó, y bueno, finalmente, pues mucha gente realmente me empezó a preguntar, yo empecé a investigar, porque bueno, obviamente en estos temas los chayoteros siempre lanzan muchas fake news, muchas mentiras, pero en este caso no es así, en este caso sí es real. Y van a ser las pensiones, se van a empezar a entregar a partir de los 68 años, salvo en una excepción, ojo, salvo en la excepción de los adultos mayores de pueblos indígenas. Ya, ahí sí hay una excepción, porque dice este señor Carlos Ursúa que finalmente, creo que tiene razón, la esperanza de vida de los indígenas es menor a la esperanza de vida de la mayoría de los mexicanos, y bueno, por eso se entregarían a partir de los 65 años. Sin embargo, es cierto que finalmente la población indígena adulto mayor no debe ser muy grande, es relativamente pequeña, y la gran mayoría, que no sea indígena, sí va a recibir a partir de los 68 años. Entonces, así es. ¿Qué van a hacer? Aquí hay muchas dudas, ¿no? Y ahorita se lo voy a intentar responder. De entrada, ¿por qué? ¿Por qué dice esto Carlos Ursúa? Y es una cuestión muy sencilla. No hay que también darle mucha vuelta. Es una cuestión de dinero. Finalmente, Carlos Ursúa y Gerardo Esquivel empezaron a hacer cuentas y se dieron cuenta de que no les iba a alcanzar. Incluso a Gerardo Esquivel, el que va a ser subsecretario de egresos de la Secretaría de Hacienda, él señaló en una, y es por eso yo creo que se dio esto, él señaló en una entrevista, un foro que organizó Moody's, esta calificadora internacional, cuando le preguntaron, oye, o sea, ¿qué va a pasar si después de ahorrar, después de recortarse los sueldos, los salarios, las edecanes, las galletas, si después de combatir la corrupción, impunidad y finalmente no les alcanza el dinero para cubrir sus grandes programas sociales? No les alcanza el dinero para, en particular, las becas de estudiantes y, claro, la pensión de adultos mayores, que este es el segundo gran programa social. ¿Qué va a pasar? Y dijo Gerardo Esquivel, ¿se van a endeudar? Es lo que le preguntaban, o van a aumentar impuestos. Porque esas serían las dos formas de financiamiento, ¿no? Aumentar más impuestos o endeudarse. Y él dijo, no, ni se van a aumentar impuestos ni va a haber más deuda. Lo que pasaría es que se recortarían los programas sociales. Eso finalmente es lo que pasó. Entonces, cuando empezaron a llegar, yo supongo que cuando esto López Obrador se lo dijeron o lo comentaron, él dijo, no, ¿sabes qué? No se van a recortar programas sociales. Bueno, es que si no,
finalmente una cuestión presupuestal no nos va a alcanzar, es lo que yo creo que pasó. No nos va a alcanzar con una edad de 65 años para pues entregar a la universalidad de los adultos mayores la pensión que prometió. Bueno, entonces, ¿cómo va a alcanzar? Pues tenemos que subir la edad, de 65 hasta 68 años. ¿Y con esto va a alcanzar? Sí, con esto. ¿Y no se van a recortar? No, con esto ya no se van a recortar. Entonces, yo creo que así se aprobó finalmente la medida. ¿Por qué es importante esto? Bueno, finalmente debemos tener claro algo. Ahorita, como están las cosas, López Obrador lo que ha prometido, o sea, ahorita, ¿cómo se da la pensión? Se da la pensión a adultos mayores de 65 años o más, pero ojo, que no estén inscritos o no estén recibiendo ninguna pensión por otro lado. O sea, no estén recibiendo una FORE, una pensión por la FORE, no estén recibiendo una pensión del IMSS, del ISSSTE o de alguna Instituto de Seguridad Social estatal, no estén recibiendo pensión, por ejemplo, de otros seguros de gastos médicos mayores, etcétera. Si compruebas que no estás recibiendo ningún tipo de pensión, entonces te van a dar la pensión. Y claro, hay que hacer de todos modos esto. Y aparte también hay requisitos de solo para pensiones para adultos mayores más pobres. No cualquiera. Si tú eres un adulto mayor muy rico, tienes un abuelo que tenga una lana suficiente, no puedes acceder a esto porque no entras. En cambio, las pensiones de López Obrador van a ser universales. O sea, son para todos los adultos mayores. No va a haber discriminación de ningún tipo. Ni por clase socioeconómica, ni tampoco, ojo, que esto es lo más importante, por recibir pensiones de otras instituciones. O sea, si estás recibiendo tu pensión por Afore, perdón, también vas a poder recibir esta pensión que te va a dar López Obrador. Esto es muy, muy, muy importante porque sabes que la pensión por las Afores después son muy menores y finalmente pueden complementarse con estas pensiones de López Obrador. En cambio, las otras pensiones en el programa de Peña Nieto no sucedería así. Eso es por un lado. Entonces, al final, también no se discrimina, repito, por clase social. Incluso, esto señaló el propio Carlos Ursúa, hasta los más ricos, hasta Carlos Slim, va a poder cobrar su pensión. Y eso también es importante. ¿Por qué lo hacen así? Porque de esta manera, ojo, se combate la corrupción, aunque no parezca, pero sí. Porque ¿qué sucede cuando pones requisitos para acceder a ese tipo de apoyos? Los funcionarios que están dando ese tipo de apoyos, ¿no? Corrompen, se dejan corromper. Empiezan aunque tú no tengas o no como beneficiario, no cumplir los requisitos, entonces, bueno, finalmente te piden una lana y de esta manera te inscriben en el padrón, ¿no? En cambio, cuando hay una universalidad para el apoyo, ¿no? Saben, obviamente, haciendo las cuentas, que adultos mayores muy ricos son muy pocos, en cambio adultos mayores muy pobres son bastantes, que finalmente si tal vez alguno que otro se va a inscribir a recibir su apoyo, va a ser mucho menor a comparación con los adultos mayores que estén en pobreza. Pero de una u otra manera también van a combatir la corrupción, porque van a impedir que los funcionarios pues hagan este tipo de venta de apoyos, ya no van a tener incentivos. Cualquiera pues va a poder recibir su apoyo. Esto es importante también. Además, bueno, dirán, es que muchos dicen, no, es que yo ya a los 65 años, a los 68, no manches, no voy a poder vivir para recibir mi pensión. Pero bueno, también hay que ser honestamente honestos con uno mismo. ¿Cómo es la esperanza de vida de México? Ahorita la esperanza de vida aquí en el país está por los 76.92 años, 77 años. Es la esperanza de vida del mexicano. Así que, aunque recibas tu pensión a los 68 años, vas a tener alrededor de 8 o 9 años que vas a recibir tu pensión de manera permanente y como aparte se va a subir a rango de ley, también, no importa que pasen nuevos gobiernos, finalmente vas a seguir recibiendo tu pensión. Esto también es muy importante. No porque aquí ahorita hay mucha exageración, yo creo que mucho por la molestia, otros también por ataques injustificados, pero bueno, no, es que yo no sé si voy a llegar a los 68 años. Bueno, yo no digo que obviamente hay personas de edad que tengan tal vez alguna enfermedad crónico-degenerativa, o algo tipo cáncer o diabetes o algo así, que tal vez se mueran antes de los 68 años, digo, es obvio. Sin embargo, estas también son cifras muy importantes, porque también para calcular esto se basan mucho en este tipo de cosas. Entonces estamos hablando de que son 77 años. Y bueno, para las mujeres creo que, bueno, tienen una mayor esperanza de vida. A estar por los 78 o hasta 79 años.
¿no? Entonces, lo cierto es que también los adultos mayores entre 60 y 70 años, la gran mayoría todavía son muy productivos, honestamente, ¿no? Ya después de los 70 es cuando empiezan realmente a tener ya más problemas de movilidad o de enfermedades u otras cosas. Pero bueno, ya obviamente cuando llegas a los 70 ya tienes garantizada tu pensión. Sin embargo, claro, es importante decir que hay mucha molestia, de todos modos, por el hecho, y no lo voy a negar, de que se prometió 65 y se subió a 68 años. Pero les voy a también poner más cifras para ponerlo en comparación. ¿Cuántos adultos mayores son ahorita beneficiados por el programa de Peña Nieto? Son, aquí lo pongo, 5.700.000 adultos mayores con una pensión desde 65 años, ¿ok? Una pensión de 500 y tantos pesos mensuales. Y repito, quitando que no reciben también pensiones de otras instituciones públicas como el IMSS o el ISSSTE. ¿Cuántos van a ser los beneficiarios del programa de López Obrador? Ya ajustado, ojo, a los 68 años. Van a ser 8.500.000 adultos mayores. O sea, 3 millones de adultos mayores más van a entrar con el programa de López Obrador, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque finalmente van a entrar precisamente aquellos adultos mayores que ya tengan más de 68 años, pero que tienen también sus jubilaciones y pensiones en otras instituciones de seguridad social. 3 millones más. 3 millones de adultos mayores más. Y además, esto también hay que recordarnos, el apoyo va a ser duplicado. De 500 y tantos pesos mensuales, ahorita van a recibir 1,000 y tantos pesos mensuales. 1,100 más o menos, no va por ahí el apoyo. Entonces también, yo creo que sí, yo sé que hay enojo, pero también no hay que ser muy exagerados, honestamente. No hay que pasarnos de rosca. Porque sí, de 65 a 68 años, bueno, sí es cierto, ¿no? No lo debía hacer Obrador. Bueno, lo cierto es que no es lo mismo también prometer en campaña que hacer los números. Y ahorita el equipo ya está haciendo los números. Y cuando menos están siendo responsables, ojo, porque no se quieren endeudar ni aumentar impuestos. Sí podrían dar la pensión a 65 años, claro, pero tendrían que endeudarse. Y eso, pues, no es el caso. Sí podrían dar la pensión a 65 años, pero tal vez tendría que haber un nuevo gasolinazo. Y eso tampoco es el caso. Finalmente, no quieren quedar mal. Y bueno, no quieren quedar mal de que no cobren todos los que deban de cobrar. Y bueno, van a asumir el costo de 65 a 68 años. A mí se me hace malo, la verdad es que no. O sea, porque honestamente es una forma responsable de que cuando menos llegues a los 68 años, y lo más probable, viendo la esperanza de vida, que está en 76 años, es que estés vivo, o bueno, también tu abuelo, tus papás, ¿no? Finalmente no es muy probable que se mueran antes de los 68 años. En ese momento vas a recibir una pensión mucho mejor que la que da Peña Nieto, y además sin estar comprobando cosas después de que finalmente no recibas pensión de otras instituciones, o no tienes realmente, no eres suficientemente pobre para recibir la pensión, etcétera, etcétera, ¿no? Y tampoco, claro, van a haber coyotes que te van a estar exigiendo una lana para que te quiten del padrón, porque ese, repito, es lo que pasa. Entonces, al final, sí, no dudo y no niego que hay molestia. Yo entiendo la decisión y se la estoy explicando por qué hubo. Es una cuestión de números nada más. Pero bueno, al final creo que Ursúa debe hacer un mejor esfuerzo para explicarlo, como lo estoy explicando, porque si no también va a haber mucha inconformidad y desinformación. Y honestamente no es un mal programa, es al contrario, espléndido programa, y no por estos ajustes que sí se están haciendo, finalmente debe desvirtuarse, honestamente, porque en general, a los adultos mayores, viéndolos como un universo, como un sector de la población, les va a ir mucho, pero mucho mejor con este programa de López Obrador. Mucho, pero mucho mejor que con Peña Nieto y, claro, que con Calderón. Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete, dale like para que más personas lo vean. Te recuerdo que están en la tienda oficial del Chapucero la playera de Creo en López Obrador y también las pejetines. Puedes comprarla, estos dos y otros más productos en la tienda del Chapucero. En la descripción de este video te dejo el enlace para que las compres. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo video.